Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bendiciones. Bienvenido, mi querido hermano, hermana, a este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Gracias una vez más por permitirme contar con tu amable compañía, de la cual me precio de contar. Vamos enseguida entonces, sin más pérdida de tiempo, a ver lo que la palabra del Señor nos tiene en esta mañana para nosotros. Y está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versos del 1 al 11, que ya está en pantalla. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hasta aquí la porción de la palabra del Señor. Um, Hermano querido, este pasaje es un pasaje bastante conocido, un pasaje del Evangelio que relata la ocasión en que el Espíritu Santo lleva y conduce al Señor Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Ahora, sería interesante que nos preguntáramos por qué tenía el Señor Jesús que ser tentado. Y bueno, aquí conviene saber qué cosa es la tentación. La tentación, según alguien lo ha definido, es una prueba de la capacidad que tenemos las personas, los seres humanos, de escoger entre el bien en lugar del mal. Toda tentación básicamente es una incitación a pecar y a seguir a Satanás en lugar de seguir a Dios. Es parte de la experiencia de esta vida, que es pues aprender a vencer la tentación y escoger el bien en lugar del mal. Ahora, siendo Jesús un ser humano, Dios encarnado en un ser humano, debía pues también pasar por esta prueba de fuego. Pero era para el Espíritu Santo una forma como de medir si él ya estaba listo y maduro para iniciar su ministerio en esta tierra donde gobernaba y gobierna un Satanás, es decir, en medio de su propio territorio, por decirlo de alguna manera. No en balde, pues, estaba profetizado acerca de Jesús en la Escritura, en el libro de Isaías, en donde dice en Isaías 7, capítulo 7, verso 15, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Una forma de decir, ¿no? Él estará recluido hasta que ya esté en condiciones de discernir o de escoger lo bueno de lo malo. Y esto fue lo que pasó, es decir, Jesús fue tentado para que se cumpliese en la escritura, así como todo cuanto él hizo en esta tierra. Él obedeció en todo y él cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él en las profecías. Ahora, lo interesante de esta gesta, hermano, es el descubrir el modo en que Jesús
enfrentó, encaró a Satanás y lo venció en esta lucha, en esta batalla. En primer lugar, veamos que sabiendo Jesús que la tentación sería efectuado por el mismo Satanás en persona y lo poderosa que sería por causa de su autor, él primero ayunó y ayunó por 40 días, cosa que es algo extraordinario. Resultó pues entonces una preparación que debilitaba completamente su carne y todos los deseos de la carne, y más bien fortalecía grandemente su espíritu como para estar listo a presentar batalla, bien fortalecido en el espíritu. No olvidemos que él acababa de ser bautizado en el Jordán y había sido lleno del Espíritu Santo. Este es el primer punto. Lo segundo es que toda su defensa se basó, como podemos comprobar, en el uso de la palabra como arma todopoderosa, como arma todopoderosa. Contra Satanás, pues, la mejor defensa es un buen ataque, ya que él es padre de mentira. Toda su tentación generalmente es basada en la mentira. Y no hay mejor arma para vencer la mentira que la verdad. Y sabemos que la palabra es la verdad, es la verdad. Así que Jesús se defendió ante el diablo mediante la palabra y le respondía con la palabra. Creo yo que si hay una lección que nos deja aquí el Señor, mi querido hermano, acerca del mejor modo en que tú y yo podemos enfrentar y vencer a Satanás, es usando la palabra. Pero la palabra memorizada, pues no, porque no hay tiempo en ese momento de correr a buscar en la Biblia y espérate un momentito, déjame ver dónde está, ya mismo la encuentro. No, tiene que salir inmediatamente, ¿no? Tiene que estar a flor de labios y además ser enviada con fe, con autoridad y con valor, pues ella es definitivamente poderosísima, es todopoderosa, ¿ok? Entonces, pues podemos ver nosotros que la primera tentación, aprovechándose el diablo sabe perfectamente de qué pie cojeamos o en qué situación estamos en el momento de ser tentados, sabiendo que Jesús había pasado por un ayuno de 40 días, pues dice la palabra que sintió hambre. Bueno, yo creo que todos los días habrá sentido hambre, pero cuando dice terminados los 40 días sintió hambre, tuvo hambre, es porque de verdad tuvo hambre. Esa hambre, ¿no? Que solo se puede tener cuando se ha pasado por una situación así, ¿no? Entonces, ahí vino Satanás y le hace la primera tentación, que estas piedras, ¿no? Es como que le da una orden, ¿no? Y pone en duda, ahí está la mentira, si eres hijo de Dios, ahí está la tentación. El diablo sabía que era hijo de Dios, pero como para justamente poner en jaque, ¿no? Es decir, para ponerlo en una situación de demostrarle a él, ¿no? Di que estas piedras se conviertan en pan, que sonaba como una orden, ¿no? Pero Jesús le respondió con la palabra. Inmediatamente, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, la palabra de Dios. Empezó por allí, ¿no? Todo lo que sale de la boca de Dios, esta es la palabra. Y se la dijo memorizada, ¿no? Entonces, pues, como vio que el diablo, o mejor dicho, como vio el diablo que Jesús ya no se dio, se lo lleva a Jerusalén y de lo alto del templo dice, si eres hijo de Dios, nuevamente poniendo en duda de que él fuera verdaderamente el hijo de Dios, ¿no? Tírate de ahí porque está escrito. Y aquí está esto interesante. El diablo se adelanta sabiendo que en la anterior, en la primera tentación, Jesús lo contrarrestó, porque esa es una forma de neutralizar la mentira, hablándole la verdad. Es que a toda mentira inmediatamente hay que anteponer la verdad, que es la palabra, ¿no? Entonces el diablo trae a colación la misma palabra. Esto significa que el diablo sabe la palabra y probablemente sabe la palabra
mejor y más que muchos de nosotros los creyentes cuando no estamos empapados de ella, ¿no? La diferencia es que Satanás no la obedece, pero sí la conoce. Y le dijo, a sus ángeles mandará cerca de ti, ¿no? Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso está en el Salmo 91, se lo citó, ¿verdad? Y así mismo viene Jesús y lo bloquea. A una palabra usada de una manera mañosa, porque era la palabra, pero era usada no para situaciones en donde uno voluntariamente y deliberadamente, ¿no?, busca el riesgo y el peligro de manera innecesaria, ¿no?, sino más bien para cuando esa palabra está para cuando tú estás andando en el camino y no sabes lo que te pasa hasta cuando de repente viene una situación, ¿no? Entonces, ahí vienen los ángeles y te socorren cuando tú ya no dependes de tus propias fuerzas, sino vas a depender de las de Dios. Pero aquí Jesús sí estaba dependiendo de sí mismo porque era su decisión tirarse abajo o no tirarse. Y al tirarse abajo estaba él poniendo en tentación a Dios porque Dios nos enseñó a cuidarnos de nosotros mismos. Y entonces Jesús estaría exponiendo su vida de manera innecesaria, ¿no? Ese tipo de casos el Señor no va a ayudar. Y entonces estaríamos tentándole al Señor y ahí le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero es curioso que en esta situación le dice a Satanás también con esa misma palabra que él no podía tentarlo a Jesús porque Él es Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Esto es una revelación que el Señor alguna vez me dio y yo me quedé impresionado porque es como decir, tiene un doble sentido, un doble fondo. Está en la palabra, se refiere a Dios, pero también se estaba refiriendo al mismo porque Jesús es Dios, pues. Y entonces le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús era el Señor Dios. ¿Ok? Y bien, viendo que tampoco dio resultado, el diablo ahora lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, pero le dijo una mentira, ¿no? Porque en otra versión dice, todo esto me ha sido dado como que es suyo, todo esto te daré como que si fuera suyo. Y la palabra del Señor dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en ellos habitamos. Así que es un engaño, porque si bien le ha sido conferido poder en esta tierra, sin embargo no tiene es decir, no le pertenece, la pertenencia no es suya. Él es un usurpador, entonces no le pertenece a la tierra. Sin embargo, él dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Eso es lo que el diablo quiso desde el principio, cuando era Luzbel, ¿no? Sentarse en el lugar donde estaba Dios para que él fuera adorado en lugar de Dios. Y esto es lo que él siempre ha buscado y por eso a través de la idolatría engaña a la gente que no conoce a Dios para que adoren a los ídolos. Y quien está realmente detrás de los ídolos es únicamente Satanás, porque Dios no está en los ídolos. Entonces, cuando alguien adora a un ídolo, a quien está realmente adorando es a Satanás y él está complacido en ello, ¿no? Entonces, ahí Jesús le contesta por primera vez de una manera diferente, porque si bien usa la palabra, empieza diciéndole, vete Satanás. En las dos anteriores no le dijo, vete Satanás. Pero es interesante ver que en esta le dice, vete, como decir, estás vencido, esta es la última, ándate, porque ya no tiene salida. Te voy a decir por tercera vez la palabra y con esto quedas bloqueado, neutralizado, quedas eliminado, porque escrito está nuevamente por tercera vez, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No podía, por tanto, Jesús adorarlo
al diablo, porque la palabra de Dios ya decía que solamente si hay alguien a quien se debe adorar es a Dios. Ahí entonces el diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían. Amado hermano, esta es la mejor forma, la que Jesús nos dejó aquí en la Escritura como ejemplo para que nosotros entendamos cómo debemos de bloquear, neutralizar al diablo en las tentaciones con la palabra, principalmente la palabra. Escrito está, por eso es tan importante que memoricemos la palabra y la tengamos a flor de labios. Y aunque sea un versículo por semana o un versículo pasando un día, debemos aprender de memoria la palabra cada vez que nos encontremos con alguna promesa o algún mandato de Dios o algún versículo que el Espíritu nos diga, apréndetelo porque te va a servir mañana o pasado. Aprendámonos, aprendámonoslo, porque eso va a ser como una espada de doble filo que lo va a hincar a Satanás y él no va a poder contra nosotros. Va a ser bloqueada la mentira suya con la verdad de la palabra. Hermano querido, yo te animo en el día de hoy a iniciar una forma de vida de aprendizaje en la palabra. Aparte de una vida de oración, es una vida de la palabra, porque si no, pues entonces, ¿cómo? ¿Cómo nos vamos a defender contra Satanás? ¿Cómo vamos a hacer? Oremos. Padre, gracias por este testimonio que Jesús nos dejó en la Escritura acerca de cómo Él enfrentó y venció a Satanás en la tentación. Gracias por tu palabra todopoderosa, porque ella es un arma de doble filo y es nuestra mejor defensa contra los ataques de Satanás. Padre, te pedimos que tú nos animes y nos impelas como un desafío diario a aprendernos la palabra y a memorizarla y tenerla lista para de inmediato, teniendo la flor de labios, sacarla en contra del enemigo y neutralizar todos sus embates. Padre mío, gracias porque con tu palabra y contigo a nuestro lado, ¿quién puede estar contra nosotros? Bendecimos tu nombre y te agradecemos por esta tremenda enseñanza que tú nos has dado el día de hoy o por recordarnos esto que es tan importante. Te pedimos también que al iniciar este día tu presencia nos acompañe, nos fortalezca y nos lleves con luz para iluminar las tinieblas. Que guardes a nuestras familias en estos tiempos tan peligrosos que vivimos y que nos guardes también de todo mal y que en todo tu voluntad sea realizada en nuestras vidas. Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y en Él te damos gracias. Amén, amén y amén. Amado hermano, gracias una vez más por tu amable compañía. Estoy seguro de que ambos nos hemos nutrido de una palabra bendecidora y me despido pues recordándote una vez más que el Señor te ama y este siervo también. Hasta pronto.